Hace fresquito, ¿eh? O sea, voy a transmitir un frío de la leche. Pero bueno, antes muerta que sencilla, decía el dicho. Resulta que hace poco, volviendo de una posboda, me hicieron una pregunta que nunca me habían hecho. Básicamente, la novia me preguntó si pudieses hacer únicamente un estilo de fotografía, ¿cuál harías? Obviamente en ese momento dije, pues seguiría haciendo fotografía de boda porque es lo que más me gusta y es lo que más me llena. Pero tanto a ellos como a mí me noté que la respuesta no era del todo satisfactoria, ni que ellos creyesen, en plan de nos lo estás diciendo simplemente porque nos estás haciendo las fotos de la boda, entonces nos estás vendiendo, estás quedando bien. Pero una parte de mí dijo, sí, lo que más me gusta a mí son las fotos de boda. Pero ¿realmente es la fotografía de boda lo que a mí me gusta o algo más general? Resulta que comiéndome la cabeza, porque algo que se me da muy bien es comerme la cabeza durante mucho tiempo con cosas simples, ¿vale? O sea, soy el que le van a dar el Oscar a la película que te has montado. Ese premio me gano uno al año mínimo. Empecé a pensar cuál era mi fotografía favorita, cuál era la fotografía que a mí más me llenaba. Y hace un par de días, me pasé una mañana recorriendo las calles de Salamanca con la cámara y hice 4 o 5 fotos, o sea, no tiene nada del otro mundo, pero me di cuenta de lo bien que me llenaban hacer esas fotos. Eran unas fotos de calle, normales y corrientes, que, a ver, yo no soy aquí Vivian Mayer, pero al final dije, joder, ¿por qué me gusta tanto esta fotografía si a mí lo que también me gusta es la fotografía de bodas? ¿Y qué es lo que coinciden en esas dos fotografías? Que son fotografías documentales, al fin y al cabo. Fotografías que quieren contar una historia y que quieren contar un contexto. Que en este caso eran fotografías pues contando cómo es la gente de Salamanca, porque es lo que a mí me gusta, el contar el día a día. Y en la fotografía de bodas es contar el gran día. Entonces al final lo que a mí más me gusta es la fotografía documental. Y cuando decides buscar qué es fotografía documental, te aparece obviamente la definición de Wikipedia, que es contar una vivencia o contar un hecho en un entorno, en un lugar concreto. O sea, es una definición como muy vacía, pero cuando entras en páginas que te empiezan a contar muchas cosas, además de meterse en temas políticos, que creo que sí, si te metes en la parte de prensa o profundizas un poco más, meterse en lo que es el amarillismo es correcto, pero no sé, es concretar demasiado. A lo que voy es que es la fotografía documental como tal. La fotografía documental como tal es querer contar algo. Cualquier fotógrafo de prensa está haciendo una foto documental. Una fotografía de boda es una fotografía documental. Una fotografía de naturaleza la podemos considerar fotografía documental, porque es contar algo que está sucediendo y el cómo es algo. Hacer una fotografía de retrato es una fotografía documental porque estás documentando a esa persona. Es que la definición al principio me parecía muy vacía, pero cuanto más la pienso que es más completa todavía, porque al final depende de la finalidad que le quieras dar a esa foto. Si tú estás haciendo una fotografía de retrato y tu objetivo es dejar a esa persona lo más guapa posible, con la iluminación más perfecta, con el postprocesado más perfecto, tu objetivo no es hacer una fotografía documental. Aunque técnicamente lo fuese, no es la finalidad que le quieres dar a esa foto. Es más, me puede ir a algo más concreto. Cuando estaba estudiando fotografía, una de mis profesoras me dijo que la manera de distinguir la fotografía cuando empezó a aparecer, o sea, las categorías, ahora hay muchísimas, pero había dos maneras de distinguirlas: fotografía de retrato y fotografía de paisaje. Y se dividía en esas dos entre si lo que había era un posado o un no posado. Si en una fotografía de paisaje aparecía un animal que estaba maestrado, que ya me dices tú, ver un perro sentado o un lobo sentado, decir, ¿está maestrado o no está maestrado? Tú ves una foto ahora mismo de un águila de Google y demuéstrame que ese águila no está maestrada. Pues bueno, pues era la única manera de distinguir la fotografía. Eran esas 4 categorías. Y era como, joder, qué vacío. Es más, hubo la gente que dijo, pero no es justo, debería haber más. Pero claro, cuando empieza a aparecer un medio de comunicación como es la fotografía, estás apareciendo de la nada, tienes que crear una definición. Y según vas avanzando ves que ahora hay miles de categorías y que dentro de una misma foto puedes meter varias categorías. Que hay gente que por el hecho de que haga una foto de retrato, a ver, son más cosas. Es una foto de retrato, es una foto de estudio de exterior, es una fotografía pues más de primer plano, de cuerpo entero. O sea, son miles de cosas que afectan a lo que define una fotografía en sí. A lo que voy es que la fotografía documental creo que abarca tantas cosas que creo que es mi fotografía favorita por eso mismo. No solo porque abarca muchas cosas, que es algo que me gusta, porque no quiere decir que vaya a estar toda mi vida haciendo las mismas fotos, porque es algo que sinceramente me aburriría, estar en la monotonía de no, solamente puedes hacer este tipo de foto, este. Es más, si piensas en la fotografía de boda, en la época de los años 90,
literalmente tenías que hacer las fotos en 3 sitios y hacer esas 3 fotos y hacer las fotos de esta manera, con esta técnica. Cuando grabas en un interior tenías que poner una velocidad, unos parámetros exactos en la cámara. Era todo muy técnico, pero es que era todo muy sota caballo rey, o sea, de haz esto o esto, no había más opciones. Es más, el propio cliente, si en Salamanca no hacías una fotografía con el puente romano y la catedral, eres un mal fotógrafo. Esa era la manera de distinguir un buen fotógrafo de un mal fotógrafo. Eso, y que el álbum fuese de piel o de polipiel. Sí, a día de hoy son cosas súper absurdas, teniendo en cuenta de que qué más dará que sea de piel o polipiel, que sea de madera, que sea de una cosa. O mucha gente dice, yo no quiero hacerme la foto típica del puente romano, quiero hacerme una foto distinta, más creativa, o sí quiero hacerme esa foto. Cada cliente es un mundo, por eso cada fotógrafo también es un mundo y cada uno tiene su estilo. A lo mejor la fotografía que yo hago en el puente romano de Salamanca es una que no se le ocurre a fulanito, pero la que hace fulanito es la que le gusta a este cliente en concreto. Eso es algo que os recomiendo siempre que miréis muchísimo, de cuál es la fotografía que os gusta. En mi caso, por la fotografía documental, por lo que me gusta es porque es súper variada, porque sé que a día de hoy puedo tener un estilo en la fotografía de boda, o en la fotografía de calle, o en la fotografía de retrato misma, pero que el año que viene puedo darle un siguiente paso. Es más, para este paso nuevo le estoy dando una nueva línea, estoy añadiendo nuevas ideas, estoy probando nuevas técnicas. Al final todo va evolucionando. Y creo que es la base de la fotografía, el que siga evolucionando, porque si sigues haciendo la misma foto que cuando empezaste en la fotografía, si no hay una evolución, quiere decir que te has estancado. Creo que es la gracia al final de la fotografía de cada uno, el ver cómo vamos evolucionando, y la fotografía documental creo que es la mejor evolución en mi caso que lo ha contado, el cómo voy contando las historias, cómo he pasado de que mi forma de contar una historia fuese todo con grandes angulares y añadiendo la máxima información posible, a que a día de hoy intente acercarme todo lo posible para comprimir esa información y simplemente separar las 3-4 cosas que me gustan. Además, hay un proyecto del que os quiero hablar, que una de las fotografías en clave que voy a hablar es de esta. Y es una fotografía súper de detalle y que diríais, pues a lo mejor a mí no me transmite nada. Luego lo explicaré un poquito en el siguiente vídeo y lo entenderéis un poquito mejor. Para esto os podéis aprovechar y suscribir. Todo el spam. Que por cierto, podría hablaros un día. Y esto ya con esta cámara de aquí, que no os voy a enseñar, quiero que se quede desenfocada. A ver quién es capaz de decirme en los comentarios qué cámara es. Os lo dejo como pequeño reto. Esto lo estoy grabando al final y lo acabo de meter porque sí en mitad del vídeo. Pero ¿serías capaz de, viéndola desenfocada, decirme qué cámara es? Al que me diga qué cámara es, le mencionamos en el vídeo que viene. Yo creo que puede salir algo interesante. A lo mejor nadie la adivina, ¿eh? Y ahora sí, seguimos con el vídeo, que me enrollo. Es maravilloso cuando la cámara se queda sin batería y te toca no saber por dónde tienes que repetir. Al final, creo que la base para mí a la hora de una foto documental es pensar de lo sencilla que parece en un principio por todo lo que abarca a lo compleja que puede llegar a ser, porque abarca tantas cosas que quieres centrarte solo en una. Y a la hora de querer contar una historia, yo es eso, que quiero contarla desde el punto de vista de la gente que lo está viviendo. ¿Cómo le gustaría, pues, a esa pareja de novios revivir esa situación? O cuando, por ejemplo, hago una fotografía más de calle o una fotografía incluso a desconocidos, me gusta saber el trasfondo que hay detrás. Os voy a poner un ejemplo también recordando de cuando estudiaba fotografía. Hubo un ejercicio que esto cuando lo comente voy a tener amigos que me van a decir, me acuerdo de ese ejercicio que fue horrible. Para muchos fue horrible, para otros maravilloso, para otros fue sin más. Pero para mí fue un ejercicio muy complicado. Soy una persona que es muy introvertida. A lo que voy es que nos dieron un ejercicio que era fotografiar a 20 desconocidos. Suena súper fácil. Escoger a 20 personas que sean desconocidos y hacerles fotos, hacerles un retrato. No ponían especificación de qué tipo, podía ser desde un primer plano, desde un plano entero, el que tú quisieses. Y volvemos a lo mismo. A mí lo que me gusta es complicarme la vida. ¿Qué es lo que hice en ese trabajo? Por desgracia no puedo enseñarlo, lo tengo todavía guardado como oro en paño, pero por ley de protección de datos obviamente no puedo enseñarlo, porque esa gente ahora mismo localizarla es muy difícil. La cuestión de ese trabajo es que, ¿cómo me compliqué la vida? Me dediqué a ir a establecimientos, no a un Zara, por ejemplo, a un establecimiento más pequeño, un bar, una tienda en la que vendan bocadillos de jamón, o sea, tiendas muy pequeñas, el pequeño negocio. Mi forma a la hora de hacerles ese retrato es que, claro, cuando tú llegabas y les proponías la idea,
entre el que le costaba decir que sí y que cuando decía que sí era como intimidar a una persona con una cámara, que aunque me acuerdo que lo hice con un objetivo súper chiquitito, me acuerdo que lo hice con este objetivo, que para el que no lo conozca es el mítico 50 milímetros, y me acuerdo que lo hice con este objetivo por dos cosas. Una, porque no quería ir con un teleobjetivo enorme que intimidase a la persona, y dos, porque la estética del 50 milímetros me enamora desde que conocí esta lente, vivo enamorado de ella. Básicamente porque esta lente me la compré después de empezar a estudiar, porque la empecé a usar cuando empecé a estudiar, básicamente. Ahí es cuando me enamoré de las lentes fijas y desde entonces no hay vuelta atrás. La cuestión es que, claro, aunque parecías menos intimidatorio con una cámara tan pequeñita porque parecías súper de juguete, igualmente la persona estaba intimidada porque le estás apuntando con una cámara y tal. ¿Y cuál fue mi manera de romper el hielo? Mandarles a seguir su día a día. Oye, pues la persona que estaba en un bar, ponte a tirar una cerveza. Y tiraba una cerveza a un cliente, obviamente, porque no iban a decir, pues bueno, vamos a desperdiciar material así de gratis por un desconocido. Por desgracia no lo hacían, ¿vale? Habría sido maravilloso porque me la habría bebido encantado, pero no iba a suceder. Pues, oye, cuando tengas que servir una cerveza, voy a hacerte fotos mientras sirves la cerveza. Y consiguió un retrato, pues muy natural, porque yo le decía, olvídate de mí, olvídate de mi existencia y yo voy a retratarte mientras haces tu día a día. Entonces lo que conseguía con estas fotos era plasmar a esa persona siguiendo su día a día. Y es lo que a mí me gusta, el poder entrar en la cabeza de esa persona y decir, está viviendo su día a día y estoy retratando su día a día. Y esa persona se ha olvidado de mí. A algunos les costaba más porque seguían escuchando a la cámara haciendo fotos y seguían teniendo a un pesado con una cámara encima, pero para otros conseguí fotos que me acuerdo que cuando presenté el trabajo, la profesora me lo dijo en privado. Me dijo que le interesó muchísimo el trabajo porque le gustaron mucho esos retratos. Eso, y que me echó la bronca porque en aquella época el tema de saber lo que eran altas luces y bajas luces no sabía lo que era, ¿vale? Para mí el dejar quemar una cara era maravilloso, era precioso. No sé, era mi filtro belleza de la época, ¿vale? O sea, todos tenemos fallos, o sea... Nadie nace sabiendo y aún me queda mucho por aprender. Pero me hace gracia recordar de esa manera de que lo único que me dijo es no te pongo el 10 porque has dejado las fotos un poquito sobreexpuestas. Y yo, un poquito, dice, un poquito. Aquí es donde quiero preguntaros a vosotros. ¿Cuál es la importancia que le dais a una fotografía documental? ¿Le dais más, menos importancia? ¿Cuál creéis que es la finalidad de una fotografía documental? O si creéis que una fotografía documental es pura técnica, por ejemplo, o pensáis que es más que la fotografía deje de ser técnica pero sea capaz de transmitir algo. Que esto también es muy polémico, el decir si esa foto, aunque esté movida, llena de ruido, aunque esté medio desenfocada, si llega a ser capaz de conseguir el momento, ¿se puede considerar buena fotografía documental o no? Son debates que me gustaría abrir con vosotros porque creo que pueden ser muy interesantes. Por lo demás, no me entretengo más porque se va a hacer un vídeo larguísimo y creo que la fotografía documental da para muchos videitos que creo que vamos a dividir de este tipo de cositas. Por lo menos a mí me gusta mucho porque para algo es mi fotografía favorita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!